Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, pero al mismo tiempo compleja, pues un fenómeno, un proceso histórico que tiene lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, conocido como imperialismo. Y entonces este vídeo no voy a explicar el imperialismo en todo el mundo, sino que voy a hacer una aproximación teórica. Voy a intentar explicar, o al menos intentar narrar las diferentes explicaciones o causas del imperialismo, y luego las diferentes tipologías de cómo el imperialismo pues, se traduce en diferentes países, en diferentes regiones. Pues bueno, este es el esquema del vídeo. En primer lugar, como he comentado, hablaré de las explicaciones del imperialismo, porque aquí hay guerras entre historiadores, hay muchos debates, entonces cada uno de los historiadores intenta explicar el imperialismo de una forma. Algunos lo explican de forma más económica, otros de otra forma. Luego, después dedicaré un poco de este vídeo a hablar de un concepto llamado orientalismo, que es un concepto interesantísimo que explica la visión del otro, la explicación del otro en nuestro imaginario, en nuestras mentalidades, y luego hablaré de los tipos de colonias. Entonces intentaré explicar por qué el imperialismo no se plasma de igual forma en los diferentes territorios del mundo, porque los diferentes tipos de colonias que nacen aparecen durante el imperialismo. Bueno, a partir de aquí vamos a analizar ligeramente un mapa de cómo estaba el mundo sobre 1900. Entonces, como se puede observar, gran parte del mundo era parte del Imperio Británico. Tenemos aquí la India, la joya de la corona, Australia, Nueva Zelanda, aquí tenemos la zona de Malasia, pues el eje de África, desde Egipto hasta Ciudad del Cabo, ¿vale? Pues es un eje norte-sur importantísimo, luego Canadá, y también se puede entender que Irlanda era una colonia del Reino Unido. Entonces el Imperio Británico era el más grande. También tenemos el Imperio francés, que incluía grandes extensiones de África, la zona del Sáhara, y luego también la parte de Indochina, sobre todo Vietnam. Y luego también tenemos otros imperios, como puede ser el imperio ruso, que se extendía por la gran llanura siberiana, y luego en menor medida otros imperios, como el portugués, y en menor medida el alemán. Bueno, como se puede observar, el mundo estaba dominado por las grandes potencias occidentales. Luego tenemos un imperialismo de tipo económico, que aquí no se aprecia en el mapa, pero se puede entender el imperialismo de tipo económico pues en América y también en China. ¿Vale? Con lo cual, la idea es que el imperialismo es un fenómeno importantísimo que tiene lugar a nivel mundial o global y que básicamente afecta a todas las personas del planeta. Bueno, entonces, hay básicamente tres definiciones del imperialismo. La más neutra es que es un periodo de tiempo, es la época que va entre 1870, la unificación alemana, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego después está el imperialismo como proceso histórico, que es el proceso que lleva a unos pocos países a dominar el mundo. O luego también el imperialismo también se puede utilizar como término, como adjetivo específico. Esta política es imperialista, vale. Pues entonces es una política en la cual una potencia, un país, pues ejercen la dominación sobre otros. Entonces una persona, un partido o una política puede ser imperialista y otras pueden no serla. Yo voy a centrar, ¿vale? Mi definición es con el imperialismo como proceso histórico. Y a partir de aquí vamos a elaborar una definición. Es un proceso temporal que tiene lugar entre el 70 y 1914, en los cuales los países occidentales, incluyendo Estados Unidos y Japón, que se han modernizado e industrializado durante la Segunda Revolución Industrial, consiguen una hegemonía global, es decir, dominan el mundo de una u otra forma a través de diversos tipos de control, o bien político, económico, cultural, y dominan grandes áreas del planeta. Bueno, a partir de aquí, esta es mi definición del imperialismo, ¿vale? Vamos a trabajar las diferentes teorías. Vale, cuando se hablan de teorías, vamos a hablar de los factores, de las causas, el por qué pasa el imperialismo. Hay debates entre historiadores y entonces yo voy básicamente a dividir las teorías, las explicaciones en tres grandes áreas. Primero, los requisitos sine qua non. Son cosas sin las cuales no hubiera pasado el imperialismo. En estos apartados, más o menos todo el mundo está de acuerdo. Luego voy a hablar de explicaciones economicistas, que sobre todo pues, han sido lideradas por pensadores socialistas o de izquierdas, por ejemplo Lenin, el imperialismo, la última fase del capitalismo, espero haberlo dicho bien, Hobson, y luego explicaciones eclécticas que toman en cuenta otro tipo de causas, por ejemplo hablan de causas políticas, económicas, militares, estratégicas. Entonces, a partir de aquí empecemos. Los requisitos sine qua non. Causas sin las cuales el imperialismo no había podido tener lugar. Bueno, porque una potencia como el Reino Unido, una Gran Bretaña es una isla no demasiado grande, con no demasiada población, domina ese imperio tan grande que es probablemente el imperio más grande de la humanidad. Pues sobre todo por los cambios tecnológicos que habían tenido lugar durante la Segunda Revolución Industrial, mejoras en armamento, en comunicación, como el telégrafo, el teléfono, las mejoras en armamento, pues son ametralladoras, fusiles de repetición, de retrocarga, y luego hay un avance médico importantísimo que es la quinina, que es un medicamento que permite prevenir la malaria.
Antes de la quinina, ir a África era casi una sentencia de muerte. Pues un porcentaje muy alto de europeos, de blancos, morían pues al cabo de 1 o 2 años en África. África era la tumba de los hombres blancos porque las condiciones del continente son durísimas, la malaria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se inventa, mejoran, hay avances médicos como la quinina, pues los europeos consiguen sobrevivir y África es conquistable. Y luego después la producción industrial. Europa en estos momentos y Estados Unidos y Japón están en la segunda revolución industrial, tienen una producción industrial y de capacidad de todo tipo pues mucho más alta que otros países que aunque grandes y con mucha población pues no la tienen. Aquí tenemos una imagen de esta gente que conquistó África, ¿no? Tenemos aquí tropas auxiliares sudafricanas, se les puede ver que están armados, con fusiles bastante buenos, con bayonetas, y aquí tienen pues tropas auxiliares africanas, ¿no? Que tienen también algún fusil, se puede ver aquí uno, pero bueno, van armados con armas tradicionales. Estas armas permitieron a pocos europeos básicamente dominar continentes enteros. Bueno, ahora vamos a las explicaciones económicas o economicistas. Entonces, hay básicamente dos, o los recursos o los mercados. Los mercados. Hay un tipo de explicación que dice que el imperialismo tiene lugar, los europeos y americanos se expanden para poder vender los productos de su país. En 1970 había habido una crisis económica en el capitalismo, Europa no daba para más, había pues toda la producción europea no se podía vender, así que conquistar un país como la India, como China, pues era muy conveniente porque se podían vender todo el excedente de producción, aquello que no se compraba en Europa, en Estados Unidos, pues era comprado por otros países. Entonces, si otro país como China intentaba poner aranceles, es decir, impuestos a los productos de fuera, pues las potencias europeas ejercían lo que se llama el imperialismo liberal, le obligaban a abrir las fronteras, los aranceles, con lo cual el mundo se llena del textil británico, del textil francés. Entonces, la explicación, el imperialismo se hace para conseguir mercados para la producción industrial europea. Aquí tenemos una caricatura sobre el Imperio Británico, ¿no? Aquí es para conseguir recursos, está aquí el estereotipo del británico con su sombrerito de comerciante avaricioso, y aquí está ocupando África, el sur de África, pues los campos mineros de oro de Sudáfrica que habían sido recién descubiertos. Bueno, y luego después la segunda gran explicación economicista va en la línea de que el imperialismo tiene lugar para conseguir recursos, materias primas que no se tenían en Europa. Entonces, como esas materias primas no estaban en Europa, pues necesitaban controlar el país. Es un imperialismo económico de explotación. Por ejemplo, caucho en el Congo. El caucho, cuando se descubre la vulcanización, permite fabricar las ruedas de los coches, etcétera. Un montón de materiales, diamantes en oro en el sur de África, maderas nobles en África, aceite de palma que se usaba para la maquinaria, petróleo en Oriente Medio, el té en Sri Lanka, etcétera. Y entonces, esta explicación se ve apoyada por el hecho de que los ferrocarriles, cuando se construyen, se hacen siempre para transportar materias primas. Los ferrocarriles en el mundo conquistado, en el mundo del imperialismo, se construyen desde la materia prima hasta el puerto y del puerto a la metrópoli. Con lo cual, la idea es que los británicos, franceses y otras potencias drenan los recursos, las materias primas de los países conquistados hacia sus países. Aquí tenemos los ferrocarriles británicos, que es una cosa que todavía funciona muy bien en la India, están por todo el país. Entonces, estos ferrocarriles se construyen para transportar los recursos pues de la India hasta el Reino Unido. Fijaros que la zona un poquito con más índice de ferrocarriles es Bengala, ¿no? Que es la primera zona conquistada por los británicos, iban hasta Calcuta y luego desde Calcuta pues iban al Reino Unido. Aquí tenemos campos de té en Sri Lanka que son espectaculares y lo mismo pasa. Por ejemplo, aquí tenemos el té de Ceilán o Sri Lanka que se cultiva aquí y luego los británicos se aficionan al té a través del imperialismo. Bueno, ahora vamos a las otras causas, porque otros autores, otros historiadores, aunque asumen que la economía es muy importante, y yo estoy con ellos, dicen que hay otras causas no relacionadas con la economía que también explican el imperialismo. Hay una que es sociales e ideológicas. Occidente sus ideas tienen la autoestima altísima, se han desarrollado, están viviendo la segunda revolución industrial y su autoestima altísima hace que se plasmen o al menos justifiquen que tienen el deber de educar, de civilizar al mundo no civilizado. Y aquí tenemos tanto laicos como seculares. Gente religiosa como no religiosa consideran que su deber, la carga del hombre blanco, es una frase de un novelista llamado Rudyard Kipling, su carga significa el deber del hombre blanco, un deber duro muchas veces, estoy siendo irónico, es el deber de educar a la gente que está salvaje o no civilizada. Entonces, esta mentalidad pues influye mucho en que muchos misioneros religiosos vayan a países
pues dominados del imperialismo, intentan evangelizar, convertir al cristianismo a las poblaciones de allí, y los misioneros también intentan pues ayudarles, darles comida, etcétera, etcétera. Intentan hacer una labor de proselitismo que en algunos países, por ejemplo, es muy mal vista. Por ejemplo, en la India y en otros países, pues se acepta relativamente bien. Por ejemplo, en África, las escuelas de las misiones educaron a miles y miles de personas. Esto es una explicación. Las misiones se tienden a despreciarlas, como he comentado, porque es una cosa de imperialismo, y es verdad. Muchas veces los misioneros no captaban cuál era la esencia de cómo funcionaba la sociedad, cuando veían a los africanos pues sin ropa, etcétera, y se escandalizaba, pero al mismo tiempo los misioneros nos dan, por ejemplo, muchas pistas útiles, porque vivían cerca de la población, les protegían contra los abusos. Por ejemplo, quien denuncia los abusos en el Congo del caucho del rey Leopoldo de Bélgica son pastores protestantes, trabajan con los más desfavorecidos, fundan muchas escuelas, muchas escuelas de la misión son importantísimas, también fundan universidades, en muchas zonas como en China incluso pues avanzan en la promoción de la mujer, aunque estos misioneros causan el resentimiento de las religiones locales o las élites, que les ven como agentes de otro país. Con lo cual los misioneros, muchas poblaciones de países dominados, en una relación de amor y odio. Por una parte aprecian su labor, por otra los consideran agentes del imperialismo, y en parte tenían razón. Aquí tenemos una imagen en América Latina, ¿no? Es una imagen de un jesuita, creo, de un misionero, pues hablando de los indígenas. Obviamente la foto es espectacular y es un poco, aquí se puede ver las diferencias culturales entre unos y otros. Esto es una imagen de Stanley y Dr. Livingstone. El Dr. Livingstone lo tenemos aquí, que es un misionero doctor africano, no sé quién es quién, ¿vale? Aquí se están saludando. Entonces el doctor Livingstone vivió en África, era un misionero y doctor, estaba relativamente integrado con los africanos. El doctor Stanley era un explorador, básicamente, según las crónicas, era un salvaje, ¿no? Tenía una relación mucho menos amable con los africanos. Y bueno, esto es otra escena del imperialismo. Aquí tenemos misiones, también están en Corea del Sur, donde los misioneros consiguen convertir a gran parte de la población. Hoy en día creo que mucha población en Corea del Sur todavía es cristiana. Y aquí tenemos una caricatura de una revista norteamericana, el Journal Detroit, donde se habla de la carga del hombre blanco. Aquí está la frase marcada de Weizmann Barden. Es una frase de Kipling, y aquí se puede ver un estereotipo de un africano absolutamente salvaje, racista. Se le pueden ver los labios como están demarcados, y aquí el explorador, americano en este caso, lo lleva a la Schoolhouse, la escuela de la misión. Esto es la idea de el deber de los blancos era educar a los salvajes. Esto es absolutamente racista, hoy en día es inaceptable, pero mucha gente en 1900 lo tenía como algo natural. Bueno, aquí tenemos otra imagen, vamos, un explorador misionero, creo que es un explorador occidental, que se encuentra con los pigmeos, convive con ellos, y aquí se saca una foto. Se pueden ver que, bueno, esto es uno de los encuentros que tenían en África entre gente muy diferente, que cada uno se resolvía de una forma pues más o menos amistosa. Bueno, el secularismo laico también existe. El deber de educar a los pueblos no civilizados básicamente se centraba en gobernarlos, por ejemplo, ponerles un gobernador, y luego en construir ferrocarriles. Los misioneros fueron los únicos que se integraron con la población local, para bien o para mal. Bueno, luego también hay causas políticas y estratégicas, porque muchas zonas del mundo no eran rentables, pero se conquistaban debido a las políticas nacionales. Por ejemplo, un político podía ganar mucho prestigio y gloria para su país y para él y para su campaña electoral, pues se conquistaba regiones. Entonces, en algunos casos, los intereses políticos juegan mucho a la hora de conquistar regiones. Por ejemplo, pues cuando no se pagaban las deudas, pues un político pues conquistaba el país para compensar a los accionistas, etcétera, etcétera. Lo que interesaba mucho a los políticos son las espléndidas guerritas. Espléndidas en el sentido es una guerrita corta, con pocos muertos, sobre todo que murieran la gente que es pues, de África y de Asia, y pocos blancos. Entonces, estas espléndidas guerritas venían muy bien a algunos políticos para conseguir puntos electorales. Bueno, la típica dinámica de expansión imperialista de las espléndidas guerritas era de esta manera. Los occidentales eran atacados, misioneros normalmente o comerciantes. Había una especie de incidente, algún tipo de muerto, se enviaba una columna militar a la zona para castigar, porque cuando se atacaba a un misionero o un comerciante blanco se estaba atacando al país. Luego después había un montón de represalias contra los autores, y esa columna militar acababa ocupando el terreno bajo nuevos términos. Entonces, con este tipo de dinámica, pues se ocuparon muchos territorios. Primero un ataque a un misionero o un comerciante, el envío de una columna militar, y luego después la ocupación del territorio. El único es que la resistencia fuera más dura, pero normalmente, como tenían armas superiores, pues conseguían superarla. Tercera razón, hemos visto razones sociales culturales, razones y hemos visto también razones
estratégicas o luego las militares. Entonces, los militares en Europa por lo menos estaban preparando para una nueva guerra y se llamaban planes. Entonces, algunas zonas del mundo eran esenciales. Por ejemplo, para pasar del Mediterráneo al Mar Rojo, el canal de Suez era importantísimo. Cuando el petróleo comenzó a ser usado en los barcos de guerra, también interesaba dominar las zonas productoras de petróleo. Entonces, también los imperialismos tienen lugar para conseguir bases navales de aprovisionamiento y de materias primas estratégicas, que se llamen. Entonces hay bases navales en todo el mundo. Por ejemplo, Ciudad del Cabo en Sudáfrica era importantísima para la Marina Británica, el Canal de Suez, etcétera. El Reino Unido no construyó el Canal de Suez, fue una obra de Napoleón III, pero una vez él pudo dominarlo, no tuvo ningún problema en adquirirlo, en conquistarlo y en dominarlo hasta que fueron expulsados de Egipto. Y luego voy a hablar de la última causa, que es las causas individuales. A veces el imperialismo tenía lugar por la iniciativa de individuales, criminales, sabios, exploradores, mercenarios, aventureros, que por su propia iniciativa, pues hacían que se conquistara el país. Por ejemplo, Cecil Rhodes en África, pues conquistó una zona con él y sus colegas que era productora de diamantes. El doctor Livingstone en África, pues impulsó el dominio de Kenia, de Tanzania, por parte del Imperio Británico. El general Gordon, que era un mercenario que había peleado en los Taiping en China, luego se trasladó a Afganistán y luego a Sudán. Falta un acento ahí, y luego en Sudán el general Gordon murió, pero causó que el Imperio Británico ocupara Sudán. Este tipo de personas, aventureros, criminales, sabios, exploradores, pues hicieron avanzar el imperialismo. También tiene mucha importancia sociedades geográficas, la Royal Geographic Society y, por ejemplo, algunas investigaciones, por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, que estaban en las primeras planas de los periódicos occidentales de todo el mundo. Bueno, hemos hablado de los requisitos sine qua non, hemos hablado de las causas económicas y luego de las otras causas. Ahora voy a hablar un poquito del orientalismo. El orientalismo es una idea promocionada o inventada o generada por un autor llamado Edward Said, que habla de la construcción del otro. Porque esta construcción del otro, hay muchas novelas en Occidente, pues por ejemplo estas son de Julio Verne, Miguel Strogoff, 5 semanas en globo, donde se construye la imagen del otro. El otro, el africano como salvaje, el oriental, el asiático como decadente, ¿no? En pintura, las odaliscas, que es como se imaginan en Occidente a las chicas musulmanas que vivían en los harenes. Entonces, esta visión europea distorsionada del mundo, civilizado frente a decadente, pues permaneció de forma racista en la mentalidad occidental, pues básicamente hasta hoy en día. Esto es una imagen de las odaliscas, que es como los pintores occidentales imaginaban que eran las vidas de los harenes, absolutamente erótica, fuera de lugar. Esto es la imagen, la construcción del otro que tienen lugar en la mente occidental en Occidente. Esta construcción del otro se conoce como orientalismo. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de los tipos de colonias y las diferentes formas de control colonial sobre los territorios conquistados. Hay básicamente 5 niveles, pero primero distinguir entre metrópoli, que es el país dominador, es la otra gran palabra, y la colonia, el territorio sometido. Por ejemplo, Portugal es la metrópoli, Angola es la colonia. Algunas colonias se convirtieron luego en dominions, que se autogobernaban. Por ejemplo, Canadá. Son las colonias blancas donde se les concede la autonomía y una casi semi-independencia. Bueno, a partir de aquí veamos los tipos de colonias. El primer tipo de colonia la conozco como colonia blanca o de poblamiento, es decir, es un tipo de zona bastante vacía o que tiene muy poquita población, con lo cual esta población nativa es marginada o exterminada. Es, por ejemplo, lo que pasa en Nueva Zelanda o en Australia, y entonces hay una migración masiva de colonos a la zona y con lo cual el país o el territorio nuevo acaba siendo de tipo medio blanco muy parecido al occidental. Es la colonia, por ejemplo, en Siberia, es una colonia, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, donde los blancos son mayoría. Patagonia en Argentina, Siberia, Australia, colonia blanca de poblamiento. Luego el segundo tipo de colonia es la colonia penal, que eran zonas del mundo que se utilizaban para enviar a criminales. Australia fue, Siberia, la Guayana Francesa. Algunas de ellas como Australia o Siberia se podía vivir de forma razonable. Bueno, Siberia con un poquito de frío. En otras como la Guayana Francesa eran insalubres y en una sentencia de muerte. Algunas zonas del mundo se conquistaron como colonia penal, es decir, como cárcel. Una cárcel sin vallas, ¿vale? Pero una cárcel. Tercer nivel. Hay una colonia de dominio directo. Os he puesto aquí una imagen de la India. Ese es el Fuerte Rojo de Delhi, que hoy en día es una de las zonas más turísticas de Delhi, pero aquí está con la bandera británica, pues donde estaba el gobernador. En algunas colonias, la potencia occidental pues gobernaba directamente. Por ejemplo, en la India gobernaba el virrey, enviado desde la metrópoli, contaban con las élites locales, pero en estas colonias de dominio directo, la población blanca era una minoría, gobernaban los occidentales, pues usando la población local. Pero era un dominio directo y gobernaban ellos. Reino Unido y la India es el mejor ejemplo. Bueno,
Pues a partir de aquí, el cuarto nivel es el protectorado. Esto es algo un poquito más complejo de entender. En algunas zonas no merecía la pena conquistarla, el dominio directo, con lo cual lo que hacían es mantenían al rey, al sultán, y le protegían. Por eso se llama protectorado. En el protectorado, en teoría, se mantiene la independencia, pero en la práctica quien manda es el embajador. El embajador tenía una guarnición, una guarnición militar importante, occidental, tenía tropas a su disposición, el rey era un títere, pues vivía bien en su palacio, etcétera, etcétera, y el protectorado era una forma de dominio colonial bastante barata, porque no hacía falta gestionar los asuntos del país. Le protegían y ese protectorado implicaba que otros países no pudieran intervenir. Entonces, si protegía el embajador británico, por ejemplo en Egipto, pues era un protectorado británico, o en Marruecos un protectorado francés o español. Y luego el quinto nivel es el dominio económico. Aquí tienes una imagen del Big Stick, la política del gran garrotazo de Theodore Roosevelt. Aquí tenemos una caricatura del presidente americano. Entonces el dominio económico se usaba con zonas o regiones donde era inviable conquistarlas y donde en teoría eran independientes. Por ejemplo, China nunca la conquistan y Latinoamérica, pues a pesar de que deponen gobiernos, eran independientes. Entonces, la idea es que si el gobierno perjudicaba a una empresa norteamericana, estadounidense o europea, pues era factible la intervención militar, deponer al gobierno y poner un gobierno que les interesara. También este tipo de dominio económico impedían colocar aranceles a los productos occidentales. Con lo cual, en estas zonas, pues hay una invasión de productos pues británicos, franceses, alemanes, porque no se podían poner aranceles. Entonces, esta política de dominio económico la utiliza Estados Unidos con Latinoamérica, con el Golfo de México, etcétera. Y luego hablaré del gran dominio económico que es las puertas abiertas en China. China es un imperio, un país que era con demasiada población para conquistarla. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Generan lo que se llama una política de puertas abiertas. Es decir, se dividen el país, le impiden al imperio chino colocar aranceles y los productos europeos pues conquistan e invaden China. Aquí tenemos una caricatura francesa, con lo cual eso demuestra que no estaba tan bien visto, donde se pueden ver a las potencias occidentales y a Japón repartirse la tarta de China. Aquí tenemos a la reina Victoria, ¿vale? Que todavía estaba viva, creo que muere en 1901. Aquí tenemos al Kaiser Guillermo, que en estos momentos se llaman un poquito mal. Aquí tenemos al zar de Rusia, Nicolás. En estos momentos Francia, la Marianne, ya eran amigos. Francia y Rusia están juntos. Aquí está Japón, que es una caricatura que también es una potencia imperialista y participa en el reparto de China, que se llama la política de puertas abiertas. Y aquí tenemos una caricatura, un estereotipo orientalista, como he comentado, del emperador Manchú protestando contra pues el reparto de China. El estereotipo se puede ver, por ejemplo, las uñas largas, decadentes, ¿no? La coleta, la pluma de pavo real, etcétera. Es una caricatura francesa que demuestra que no todo el mundo veía bien la política imperialista de los países occidentales con China. Bueno, el vídeo ha sido largo, espero que se haya entendido y hasta otra.